Desde el extremo de la mesa, Pablo Isla, presidente de Inditex, César Alierta, presidente de Telefónica, Francisco González, presidente del BBVA, e Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. Y, sin más preámbulos, Mr. Wagner, para iniciar el debate sobre la competitividad de Europa en un mercado global, you have the floor, please. Indicarles que tienen la posibilidad de hacer preguntas que intentaré formular al final de la intervención de cada uno de los ponentes y que me las pueden hacer llegar a través de los asistentes que hay en la sala. Gracias. Thank you, ladies and gentlemen. Good afternoon, and let me first thank Luis and all the team of the Global Forum Spain for inviting me here. It is an honor to address you at this very special time for Europe and in Bilbao, this very unique place of Europe. And Europe, ladies and gentlemen, is at the turning point, both politically and economically. After 6 years of financial crisis and 3 years of sovereign debt crisis, we have carried out ambitious reforms. Some were painful, most were bold, but all were necessary. And our efforts are paying off. And Spain, your country, is a good example. However, we cannot afford to stop now. Budgetary consolidation, the new governance for the euro area, the G20 financial regulation agenda, banking union, all these steps were and are still necessary. But they were reacting to the event. For the first time in years, now, we do not have our backs against the wall for the first time. So now I think it's the right time to move from a reactive agenda approach to a proactive approach. We in Europe need to create the right tools to reduce imbalances between EU countries. We need to create the right incentives to boost our shared capacity for innovation. We need to create a new impetus for our social market economy. In short, we need to shape a new, more competitive Europe. But what is our starting point? The situation in Europe is clearly improving. Investor confidence is starting to return, and spreads are shrinking. Remember, in Spain, spreads were over 600 points in July 2012. They are now down to below 190. And growth is picking up. In Spain, strong export growth has put an end to months of recession. However, we still face critical challenges. And some of these challenges we share with other mature economies, like the exit strategy of central banks, the risk of fragility in some of our important export markets. But, ladies and gentlemen, alongside these global risks, our challenges are specific to Europe. First and foremost, our economic growth is still too low and has not created sufficient numbers of jobs. Unemployment is too and far too high, and we cannot stand still while 5.5 million youngsters unemployed. Where are the jobs? Where are the jobs? I think that Christine Lagarde was right to ask this question a few minutes ago in this place in the name of young people. Second, our financial markets is fragmented. Let me give you just a few figures. 87% of German small businesses who needed credit get the amount they need immediately, 87%. But only half of those
in Italy or Spain do, and only a third of those in Greece. In other words, the money is not going where it is needed most. If we want to put Europe back on the path of sustainable growth, I believe we need to put in place a double competitiveness strategy. First, we need to promote convergence between member states in the short and medium terms, and second, to boost our global competitiveness. Let me come back briefly on these 2 points, short-term and long-term agendas. In the short term, Europe needs to reduce gaps in its internal competitiveness. In recent years, we have seen exceptional ECB measures under the leadership of Jean-Claude Trichet and Mario Draghi. We have created an entirely new set of rules governing the financial sector. We implemented the G20 agenda so that every market, every player, every activity is well and will be well regulated and effectively supervised. We have also taken bold measures to save the euro, including a new governance framework. And we are close to finalizing the banking union with the support of Luis, of Jeroen, and so many others. It will help us predict problems better and manage them more smoothly. And importantly, it will mean that taxpayers will no longer bear the burden of paying for failing banks. It is an objective which is our key priority of the Commission, as Joachim well knows. And all these steps were necessary, but they are not enough to reduce imbalances or create more growth. We need to go further, and we need to go further. Number one, we need to step up our economy and fiscal governance. Each year, member states receive recommendations on how they could become more competitive in the context of the European semester. Since October last year, each Euro country has also had to send its draft budget to the Commission for advice, in particular to check its consistency with their national reform programs. We need to make good use of these tools. Fiscal consolidation and competitiveness reform should make a consistent mix specific to each country. But perhaps we could go even further and help member states design sustainable medium-term economic strategies. This would be a valuable addition to the fiscal and financial efforts undertaken and the completion of our economic and monetary union. Number two, we need to make better use of the other policies, especially cohesion policy. My view is in Europe, cohesion and solidarity should always go hand in hand with competitiveness strategies. Number three, our single market needs to be more effective. With the Single Market Act and more or less 50 operational and very concrete measures we have taken and proposed to the Parliament and the Council, we have already done a lot. Cut red tape for SMEs, simplified public procurement rules, improved how professional qualifications are recognized, and pushed for a genuine digital single market. But there is, as you know, still a lot of work to be done. Member states need to take some of the responsibility here. And Spain has carried out very considerable, often painful reforms in these recent years. I know it has not been easy, but these structural reforms are starting to have a real positive impact, both in terms of loosened restrictions in the service sectors and in terms of how competitive Spain is internationally. Ladies and gentlemen, in the longer term, we need to be more competitive globally. The EU can take pride in its international standing. Taken together,
The EU is the largest economy in the world. We account for 19% of world trade. 40% of the world's top 100 multinationals are European, with many leaders in sectors such as luxury, telecom, software, energy, and so many others. But we have to admit that if we want to remain a leading global player in some sectors, we urgently need to invest in them. We also have to realize that we cannot spread Europe's scarce resources over an infinite number of new policy fields. I believe, ladies and gentlemen, we should launch 3 genuine strategies in the next few years to drive competitiveness in the longer term. First, we need a fresh start for a competitive European industrial sector. We need to give innovators in the single market the right incentives. We have start, even if I know that this topic is sometimes a problem of discussion. In your country, we have start to do with the European unitary pattern. We also need to think about new common investments. United States, China, Korea, all invest heavily to support certain strategic sectors. Why should we not do the same? Under the leadership of our colleague Tajani, we have identified clearly key enabling technologies, the KETs, nanotechnologies, micro and nano electronics, advanced materials, and industrial biotechnologies, as deserving greater support at EU level. These are the technologies of tomorrow that could be vital for our economy to strive. Second, we need cheaper energy supplies through a common energy policy. Energy gets more expensive every year. The industrial price index for electricity went up 40% between 2005 and 2012 in Europe, while decreasing 4% in the United States. Europeans pay 3 times more for the natural gas than Americans. This makes it very difficult for our industry to be cost competitive. Energy is therefore a natural candidate for new common investments to secure our future competitiveness. It's time to push the single market for energy much further. We need to invest in both generation and transport. We need to put in place truly integrated energy corridors with a European regulator for energy. In doing so, we have to balance economic development and cutting greenhouse gases. Since 1990, we have grown our economies by 45%, while cutting carbon emissions by 80%. Being green is far from being a threat to industrial competitiveness. It is, in my view, an opportunity for growth, job creation, and innovation, a market in which we should lead and set global standards. And finally, third, we need Europe to be a digital continent. The digital economy is a real driver of growth and jobs, with the creation of new occupations like community manager, web architect, or online security expert. Europe is well placed to compete on the global stage. We have talented professionals, and there is a fantastic research work going on in our technical universities. There is a great commercial success in Europe too. For instance, 22% of new smartphones apps are developed in Europe and serve a massive global market. But this digital economy is much more than a sectoral tool. It also enhances competitiveness and spreads it to other sectors. Therefore, we could do even more, even could be so much more successful if we made the right investments in networks,
so that everyone could avail of fast broadband at home, at work, and on the move, in safe, trustworthy cloud services, and tools to harness big data to the benefit of public authorities and also entrepreneurs alike. Ladies and gentlemen, as you know, it is an election season in Europe, and the populists are on the barricades, calling for protectionism, closing of borders, returning to national currencies. We should pay attention to the worries and questions raised by these voters. Let us not be fooled by the sirens of the past. We will achieve nothing by raising barriers and turning Europe into a citadel. The best reply to populists is to build an efficient and pragmatic Europe, a Europe that concentrates on a handful of priorities while simplifying regulations in other areas, a Europe that does not replace member states and brings its own specific values, as it is the case for the single currency. Such a Europe makes up all move competitive, a democratic Europe in which each individual, each business, each country has its say on the joint priority. And speaking about democracy, I would just also give you a personal and very strong conviction that there will be no sustainable economic growth without social cohesion in each company and in the society as a whole. If we can succeed in building this new Europe, and it will be the goal, the main goal for all of us in the next few months, in the next few years, we will succeed in global terms. We will continue to promote our values and protect our interests in an ever more competitive world. Thank you very much for your attention. Thanks, Mr. Barnier. Bueno, no sé si es el populismo el que está en las barricadas, pero la verdad es que alguna hay en el entorno de Bilbao. Pero también hay que quitarle un poquito de importancia. Lo cierto es que una cumbre de este tipo sin alguna que otra propuesta sería como un partido de fútbol sin gritos al árbitro, con lo cual hay que tomárselo dentro de una cierta normalidad. Tiene la palabra César Alierta, presidente de Telefónica. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme a este foro que creo que es tan importante. Primero voy a hacer unos breves comentarios sobre España. Los cuatro que estamos en la mesa somos miembros del Consejo Empresarial de la Competitividad de España. En el mes de marzo del año pasado dijimos que la economía española tocaría fondo en el tercer trimestre, que crecería en el cuarto y que el año 2014 sería año de crecimiento. Hubo muchísimo escepticismo. Hicimos un análisis muy completo de los puntos fuertes de la economía española y de los puntos débiles que había que corregir. Estamos en el camino correcto. Como decía muy bien el ministro y como ha dicho la presidenta del Fondo Monetario Internacional, somos el país que mejor ha mejorado la balanza de pagos en los últimos años sin haber hecho una devaluación. Eso quiere decir que somos un país competitivo, claramente competitivo. ¿Y por qué lo somos? Porque estamos evolucionando nuestro modelo de producción claramente al modelo de futuro. El modelo de futuro que se basa en el valor añadido y en el talento humano. Indudablemente el sector privado ha hecho un esfuerzo espectacular. Prueba de ello es que hemos mejorado los costes laborales unitarios comparándonos con nuestros vecinos de Europa en más de 15 puntos y esa es la realidad. Es verdad que el sector público también ha hecho un esfuerzo, tiene que seguir continuando, pero somos bastante optimistas sobre el comportamiento de la economía española en el 14 y en el 15. Y desde ese punto de vista le puedo decir que desde el punto de vista de Telefónica el comportamiento en el último trimestre y en los primeros 2 meses del sector de las telecomunicaciones en España es muy positivo, quiere decir. Bueno, hay un factor muy importante y es que a veces se olvida, y yo creo que es fundamental, es que tenemos que ver que estamos en un mundo global que se va a acelerar rápidamente en los próximos años y en ese mundo global España está situada de una forma espectacular. Somos un país de 47 millones de habitantes, como me decían mis amigos chinos, 47 millones de habitantes no es nada. Pero somos un país que tiene un mercado natural de 1.000 millones, que es Europa y Latinoamérica. Somos el punto de encuentro de España, de Europa y Latinoamérica, de Latinoamérica y Europa.
y eso nos da un potencial tremendo y los que estamos en esta mesa lo sabemos claramente, quiero decir. Y después el problema de España y el problema de Europa es crecer más rápidamente, eso es evidentemente. Pablo, Ignacio y yo somos miembros de un grupo que se llama European Roundtable, que son las 40 empresas industriales más importantes de Europa, no están incluidos los bancos. Y en la última reunión que tuvimos llegamos al convencimiento de que Europa necesita crecer y más rápidamente. Y la solución para crecer más rápidamente es acelerar la integración y ir al mercado único. Me ha alegrado muchísimo escuchar las palabras del comisario del mercado interior, pero este proceso tenemos que acelerarlo porque es en el interés de todo. Cada uno de nosotros en este mundo global no somos nada y todos los europeos juntos tenemos una oportunidad de seguir teniendo una oportunidad de crecimiento muy importante y lo cual indudablemente va a beneficiar a toda la población de Europa, quiere decir. Y en ese European Roundtable analizábamos, yo no voy a hablar de la unión bancaria porque habla todo el mundo de la unión bancaria, del sistema financiero, estoy seguro que Francisco González va a explicarlo mucho mejor porque evidentemente un sistema financiero fuerte es una condición necesaria pero no suficiente para crecer y por lo tanto lo que hay que buscar son las condiciones que nos hagan crecer más deprisa, ¿no? El mayor problema que tiene Europa en el corto plazo, en opinión de todos los miembros del European Roundtable, y creo que de los EFEC también, es el problema energético. El problema energético nos pone una desventaja clarísima con nuestros competidores mundiales y tenemos que solucionarlos porque es una necesidad evidente. Y segundo, tenemos que mirar al futuro. Y a veces yo tengo la sensación de que no miramos al futuro. Me ha alegrado mucho de escuchar las palabras del comisario sobre el mercado digital único, pero estamos en el inicio de la mayor revolución de los últimos 100 años, que es la revolución digital. La revolución digital va a cambiar totalmente la economía y la revolución digital es fundamental. El que no tenga una posición de liderazgo en la revolución digital lo va a ver y no va a ser competitivo. En este European Roundtable comentábamos el otro día, porque se habla mucho en Europa de reindustrialización y en España también de reindustrialización. Y nosotros en el European Roundtable estamos de acuerdo que lo que hace falta es un renacimiento industrial. Un renacimiento industrial. Este renacimiento industrial solo es posible a través de un mercado digital único. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la competitividad famosa de que todos hablamos va a pasar por el tema de la digitalización. Y les voy a dar una anécdota, pero que no es ninguna anécdota, quiero decir la famosa conexión máquina-máquina. El año 2000 en el mundo había 200 millones de máquinas conectadas. Este año hay 10.000 millones de máquinas conectadas. Estos 10.000 millones de máquinas quiere decir que hay un 99% de máquinas que no están conectadas. El conectar las máquinas no va a ser suponer solamente la conexión, sino lo que va a suponer un incremento espectacular de la productividad. Por ejemplo, hemos oído hablar de la nanotecnología, hemos oído hablar de la biotecnología o de la robótica. La robótica, que evidentemente ha supuesto un esfuerzo tremendo en incrementar la productividad de los países, a la robótica se le va a aplicar la digitalización, lo cual va a suponer que la productividad va a aumentar muchísimo. Para eso, evidentemente, hay que empezar a trabajar en ese campo. Y en Europa vamos algo retrasados. ¿Y por qué vamos algo retrasados? Porque en el tema de la agenda digital única, pues vamos muy retrasados y evidentemente los americanos, Estados Unidos, nos ha cogido de delantera y voy a contar 3 anécdotas, ¿no? El año pasado en Europa las compañías de telecomunicaciones invertimos 60 billones de euros en conectividad, pagamos 100.000 millones por el espectro, damos empleo a 1,5 millones de personas y pagamos un montón de impuestos. Nuestros compañeros de OTTs, las famosas OTTs, y no voy a decir nombres, invirtieron en Europa 30 millones, emplean a 30.000 personas y no pagaron ningún impuesto, además de llegar a todos nuestros clientes, quiero decir. Y este problema de Europa es un problema global. ¿Qué ventaja tienen las OTTs? Los algoritmos. No es tan simple, pero los algoritmos. Y los algoritmos, en Europa tenemos ingenieros de sistemas físicos y matemáticos tan buenos o mejores como los que tengan en Estados Unidos y tenemos que ponerlos a trabajar. Pero para eso tenemos que hacerlo desde una visión única europea. Tenemos una regulación obsoleta en Europa, una regulación que mira al pasado, que está totalmente obsoleta, que ha fomentado la fragmentación. En Europa somos cientos de operadores, en Estados Unidos son 3, en China son 3 y aquí somos cientos, quiere decir. Y una regulación que está basada en un modelo de comunicaciones anticuado, que era la voz,
que era el cobre, y evidentemente el mundo, como decía el otro día en el Congreso de Movilidad de Barcelona el presidente del FCC, el mundo es IP. Un IP quiere decir fibra, cuarta generación, y un mundo totalmente diferente. Y por lo tanto, la regulación tiene que ir volcada a ese mundo IP. Yo comprendo que claramente todos estos temas de IP y de la digitalización son temas nuevos que no existían hace 4 o 5 años y por lo tanto cuesta. Pero esa es la realidad. Y otros, bueno, Estados Unidos se ha dado cuenta y en esta. Por eso tenemos que cambiar totalmente la regulación y hacer un mercado digital único es fundamental, si no perderemos el tren. Y lo perderemos el tren y queremos crear puestos de trabajo, queremos un renacimiento industrial, pero si nos vamos detrás en el mundo digital, pues habremos perdido el tren. Tenemos una oportunidad, claramente. Europa tiene el talento y las compañías capaces de volver a liderar el mundo digital. Y hay un tema que es clarísimo, quiero decir, la innovación, la famosa innovación, quiero decir. La innovación que fundamentalmente se está viendo a través de servicios y aplicaciones en el mundo digital y en Internet. Los dos sistemas operativos que existen, y lo voy a decir claramente, los dos sistemas operativos que existen son sistemas operativos cerrados, que es el de Apple y el Android. Son sistemas operativos cerrados y, por lo tanto, fomentan que la innovación vaya allí. Nosotros en Telefónica tenemos la experiencia de haber hecho un montón de centros para desarrollar startups y que salen cantidad de aplicaciones y servicios, quiere decir. Pero todos estos chicos que tienen unas ideas geniales, al final, para que sus aplicaciones y servicios sean una realidad y las puedan monetizar, se tienen que ir a los sistemas cerrados. Que exista en este mundo abierto, en que todo el mundo hablamos de la transparencia y que Europa no se haya preocupado de que esos sistemas operativos sean abiertos para que estemos en igualdad de condiciones y que, por lo tanto, la innovación que se produce en Europa y en Latinoamérica, y estoy seguro que también en Asia y tal, esté allí y tenga posibilidades. Todos estos chicos y chicas tan brillantes que tenemos, pues es un tema que es muy fácil de resolver, pero Europa tiene que plantearse que no estamos en la época de los sistemas cerrados y de los sistemas monopolísticos, quiere decir, porque nosotros se nos ha pedido siempre la portabilidad y hay portabilidad en todo. Pero qué curioso que en la vida digital no hay portabilidad, quiere decir. Y hablando de la vida digital, hay un tema muy importante también, que es el tema de la seguridad, de la privacidad y la transparencia, quiere decir. Y evidentemente la gente, la vida digital de cada uno de nosotros, de las empresas, tiene que estar asegurada por la privacidad y la seguridad y la transparencia. Y allí otra vez Europa va retrasada, quiero decir. Este tema de la privacidad, de la seguridad y la transparencia también tiene mucho que ver con los algoritmos, quiero decir. Pero nosotros, y hay un tema que nadie habla de los famosos algoritmos, quiero decir. Alguien va a tener que supervisar los algoritmos, quiero decir, porque los algoritmos no los conocen, quiero decir. Yo no conozco ninguna institución europea que se dedique a supervisar los algoritmos. Y los algoritmos son donde se obtiene toda la información de mi vida, de las empresas y de cada uno de nosotros. Y eso Europa lo puede hacer perfectamente. Lo que sí quiero decirles es que Europa tiene las posibilidades de volver a liderar el mundo digital, de volver a ser mucho más competitiva y a volver a crecer mucho más rápidamente de lo que ha crecido hasta ahora. Muchas gracias. Sí. Tiene la palabra Francisco González, presidente del BBVA. Señoras y señores, muy buenos días a todos. La mejora de la competitividad es la piedra angular para que la economía europea crezca y por eso me gustaría de alguna forma centrar esta intervención en eso. ¿Cómo puede España lograr esa mejora y contribuir al crecimiento europeo? Por primera vez desde la crisis existe un consenso generalizado y positivo sobre el crecimiento de la economía española. Acuérdense ustedes hace 2 años, año y medio, donde todo el mundo estaba apostando contra el euro y particularmente contra España. Se decía, el 25% de las encuestas decían que en el año 14 España todavía seguiría en recesión, es decir, con crecimiento negativo, y fíjense lo que ha pasado en tan poco tiempo, ¿no? Ha cambiado de forma radical la percepción de Europa y particularmente la percepción de España. El factor más importante de esta mejora, a mi juicio, ha sido la conjunción de 2 temas muy importantes. Por un lado, la decisiva actuación de las instituciones europeas y, por otro, la decisiva actuación del Gobierno español. En lo primero, recuérdense, lo decía aquí Cristina Lagarde esta mañana, la famosa frase "whatever it takes" del presidente del ECB en Londres,
que construyó de alguna forma un puente que permitió a las autoridades gestionar el círculo vicioso entre el riesgo soberano y el sector financiero. Y en el caso de España nos facilitó el reestructurar y recapitalizar las cajas de ahorro y adoptar reformas para impulsar el crecimiento. Y todo eso nos lleva hoy a este día, ¿no? Poder reunir en Bilbao a tantas personalidades de todo el mundo, particularmente europeas, como es lógico, y de alguna forma disfrutar del éxito que se ha alcanzado en estos 2 años en Europa y particularmente en España. Los resultados claramente son muy esperanzadores. La información disponible apunta que el Producto Interior Bruto va a crecer 0,4 el primer trimestre de este año, por tercera vez consecutiva. El empleo ya neto aumentó en el cuarto trimestre del año 2013 y por primera vez desde el inicio de la crisis, por cierto, y tres trimestres antes de lo que muchos economistas y muchas instituciones decían. La percepción, como decía antes, internacional sobre nuestra economía ha mejorado muchísimo, la inversión extranjera está regresando, la prima de riesgo ha caído de forma drástica y alguna agencia de calificación ya ha revisado al alza el rating de España y además con un outlook positivo. Uno de los pilares fundamentales, a mi juicio, de la recuperación está siendo y va a seguir siéndolo el buen comportamiento de la balanza comercial, se ha dicho aquí también esta mañana, y gracias a las ganancias de competitividad derivadas de la reforma laboral. La moderación salarial posibilitada por la reforma laboral ha evitado, según nuestro Departamento de Estudios, ha evitado la destrucción de más de 300.000 puestos de trabajo entre el año 2012 y 2013, y si esa reforma se hubiese hecho en el año 2008, con el anterior gobierno, se hubieran destruido probablemente 1 millón de empleos menos. La reforma laboral ha conseguido así que las ganancias en competitividad, y esto es importante, sean permanentes, lo que no ocurría antes con la devaluación de la peseta, es decir, se ha hecho un ajuste interno muy fuerte y que tiene, digamos, sostenibilidad en el futuro. La buena evolución de la balanza comercial ha contribuido a su vez a reducir la necesidad de financiación externa de la economía española y tenemos hoy 11 puntos menos de déficit comercial que en el año 2007. Y esto realmente es un alcance increíble. Como ven, se ha avanzado mucho, pero también hay que ser cautos. Los desequilibrios todavía son importantes. Tenemos, como saben ustedes, una tasa de paro muy alta, 26%. Probablemente esa cifra no se ajusta estrictamente a la realidad. Yo cuando hablo con los inversores extranjeros hablo de cifras más pequeñas, pero en todo caso es muy alta. Tenemos un déficit público todavía alto, alrededor del 7%, quizá un poco menos, y un endeudamiento público que camina ya hasta el 100% del PIB. Por tanto, digamos, eso nos tiene que servir para estar atentos. Queda, por lo tanto, mucho por hacer y creo que es urgente no caer en la autocomplacencia. Yo creo que este gobierno no lo va a hacer, porque ahora hemos ya, digamos, cogido fuerza y tenemos que aprovechar esta buena coyuntura para rematar la faena. Por ello, yo insisto que el camino es ganar competitividad y la pregunta es ¿cómo se consigue ganar competitividad? Creo que hay 3 vías. Por un lado, los poderes públicos han de seguir promoviendo reformas para el crecimiento. Por otro, las empresas tienen que innovar y tienen que adoptar las nuevas tecnologías en mayor medida que lo que han hecho hasta ahora. Y por último, y yo creo que también esto es muy importante, todos los agentes económicos y la sociedad en su conjunto deben exigir y deben practicar los más altos estándares éticos de comportamiento. En cuanto a la reforma de la Administración, bueno, hay unas cuantas que creo que están en marcha y algunas creo que se van a hacer muy rápido. Claramente hay que reducir todavía más el gasto público, sobre todo el gasto público que no tiene ningún retorno económico ni social. Creo que hay que pensar y reflexionar sobre la estructura central, regional y territorial del Estado, si esa estructura es realmente la más eficiente. Hay que también analizar algunos sectores de servicios donde hay todavía unas trabas para la competitividad. Hay que poner más competencia en muchos servicios públicos. Creo que hay que también trabajar más en la reforma laboral para que el empleo sea más sostenible. Hay que invertir en educación, por supuesto, hay que invertir en tecnología y también yo creo que hay que rematar, y en eso está el Ministerio de Economía, rematar ya la gran reforma que se ha hecho en el sistema financiero español. Podríamos ir hablando de más reformas, pero creo que con esta ya tenemos bastante en el plato y yo espero que el Gobierno, y creo que va a ser así, va a hacer lo imposible para que en lo que resta de legislatura todo esto se vaya haciendo. Quisiera decir solamente 2 palabras respecto al crédito, que hay mucha información sobre si hay crédito o no hay crédito en España, en Europa. Creo que es un tema muy complejo y que no tiene una sola respuesta.
El sistema financiero vive del crédito y, por lo tanto, el banco o la entidad que no da crédito porque no quiere comete un enorme error. Si no se da crédito es por algunas razones más de fondo. En el caso español, claramente, porque ha habido un colapso de una parte importante del sistema financiero, las cajas de ahorros, y muchas entidades y familias se han quedado sin proveedor financiero. Nosotros, como banco, siempre hemos podido dar crédito, pero no ha habido una demanda de crédito. Es decir, que hay distintas explicaciones según qué sectores y según qué parte de la economía. Lo cierto que, desde el punto de vista general, una economía que no crece no puede crecer el crédito. Sería contra natura. Por lo tanto, vamos a asistir todavía este año a un deleveraging de la economía española. Sin embargo, el crédito nuevo, el que crea en este momento y ayuda a crear empleo e inversión, sí ya está empezando a crecer. De hecho, ha crecido ya el año pasado, 7% en empresas, 35% en consumo, y vamos a ver más crédito nuevo. Va a crecer mucho este año, pero ojo, el stock todavía no va a crecer probablemente hasta el año que viene. Y eso es así, y cualquier otra cosa que se pretenda va a ser muy difícil conseguirla. Por lo tanto, digamos, estamos en el buen camino, llegando ya al límite de desapalancamiento y empezando a dar crédito nuevo. Este proceso de desapalancamiento tiene que ser, por lo tanto, compatible con una recuperación de las nuevas operaciones de crédito, como estamos viendo en el sistema. En cuanto a las empresas, ¿qué pueden hacer para ganar competitividad? Creo que César Alierta ha hecho una gran intervención, francamente, de cómo hay que aproximarse al tema digital. Yo creo que esta es la gran asignatura pendiente de España. Hay otros países que, claramente, Estados Unidos, sin duda, y algunos países asiáticos, están trabajando muy fuertemente en esto. Hoy el mundo es digital y el que no lo entienda no va a poder competir. Y esto es muy importante entenderlo. Y pasa en todos los sectores. En algunos ya ha pasado, que ha pasado en la música, en el mundo de la fotografía, en el mundo de la prensa. Y ahora yo creo que, aparte de otros sectores, el siguiente sector que va a estar absolutamente impactado por la tecnología es el sector financiero. Y aquí sí quiero decir, y lo digo con orgullo, que hay un banco español que se llama BBVA, que esto lo ha visto hace ya muchos años. Nosotros empezamos a trabajar con las plataformas en lo que es la casa digital, lo que es los cimientos, digamos, de esa casa digital. Hemos empezado a trabajar en el año 2006 y hoy tenemos las mejores plataformas from scratch del mundo. Hay solamente 2 bancos en el mundo que tienen plataformas no similares, en la misma línea, pero digamos más pequeñas que las nuestras, un banco en Australia, un banco turco, Garanti, que por cierto es parte del grupo BBVA, y no hay más bancos en el mundo que tengan los cimientos de la casa digital. Sí es verdad que en la parte del tejado, es decir, la parte del front-end, de trabajo con los clientes, se ve que todo el mundo está en la movilidad, todo el mundo está en muchas cosas, pero esa movilidad, que en el mundo digital, digamos, da lugar a millones o trillones de transacciones, está presionando el tejado de la casa, y hemos visto algunos ejemplos, por ejemplo, en UK hace un par de semanas, cuando algunos bancos colapsaban por tener mucha actividad en el mundo digital y no tener las foundations, es decir, las plataformas bien hechas. Pues bien, no se puede trabajar en el mundo digital si, en el caso financiero estoy hablando, no se tienen las plataformas customer-centric integradas capaces de trabajar en tiempo real con los clientes. Y no se puede crear una customer experience de verdad en el mundo digital financiero si los clientes no pueden entrar a la entidad en cualquier momento, desde cualquier sitio, utilizando cualquier tipo de canal, sea la oficina, o sea un iPad, o sea un smartphone, y no hay una respuesta en tiempo real por parte del banco, bien haciendo bundles de productos, bien haciendo el pricing o bien respondiendo a las preguntas que el cliente quiere. Y eso, señores, BBVA lo tiene, parcialmente lo tiene las foundations, y en los próximos 2 años vamos con la segunda fase, que es ya producir productos digitales y vender productos en el mundo digital. Aquí está la gran revolución de la banca, y quiero decirlo aquí, tengo esta oportunidad, quiero decirlo, sí, España tiene una entidad a la cabeza del mundo y espero que lo podamos demostrar muy pronto. Pero, repito, el mundo digital es para todos, y el que no, para todos los sectores, y el que no esté trabajando en él difícilmente podrá competir. Nosotros particularmente, además, queremos competir en el mercado más importante del mundo y donde la digitalización ha avanzado más, que es Estados Unidos. Ahí es donde queremos competir, aparte, lógicamente, de España y otros países en el mundo. Pero ahí es donde se va a dar la gran revolución digital en el mundo financiero, porque se dan dos factores muy importantes. Por un lado, la sociedad más digitalizada del mundo. Primero, el mercado más importante del mundo. Segundo, la sociedad más digitalizada del mundo. Y tercero, uno de los sistemas financieros más pobres desde el punto de vista de servicios en la banca retail. Y, por tanto, hay un gap enorme que alguien tiene que cubrir, y por eso nosotros estamos trabajando allí mucho en el mundo digital, y hace una semana hemos adquirido una pequeña compañía, son 90 ingenieros que trabajan en Oregon, en Portland, y que tienen en este momento un nuevo estándar
de experiencia con clientes en el mundo americano. Eso va a ser una de las piezas que nosotros estamos moviendo para construir esa gran casa digital a nivel global. Y, por cierto, a partir de ahí ya podéis ir a cualquier lado, porque el mundo digital es global. Es decir, una vez que tú estás trabajando digitalmente, te extiendes muy rápidamente a cualquier otro tipo de geografía. Y, por último, y con esto termino, lo importante de las buenas prácticas. Yo creo que las malas prácticas, la corrupción, que va en interés de muy pocos y va en contra del interés de la sociedad en general, es un drag, es un elemento de freno al progreso. Sobre esto claramente se puede hablar mucho, pero hay un estudio hecho por la Universidad de Chicago en conjunción con el Instituto Einaudi de Economía y Finanzas y la Universidad de Northwestern, donde concluye que una cultura basada en la integridad añade valor y que la integridad del management de una empresa está asociada con mayor productividad, rentabilidad y mejores relaciones laborales. Por lo tanto, buenas prácticas claramente está muy correlacionado con el éxito, con la eficiencia y con mayor productividad. Nosotros, particularmente aquí, hemos intentado, en la medida de lo posible, trabajar con rentabilidad ajustada a principios, no solamente al riesgo, y bueno, hoy podemos decir que no tenemos ningún conflicto material en una parte del mundo. Claro que hemos cometido errores como todo el mundo, pero claramente lo que ha pasado en general en el sistema financiero español, Cajas de Ahorros y Universal, básicamente la banca de inversión, es ajeno a nuestras prácticas, aunque desgraciadamente nos hemos visto lógicamente envueltos en esa ola de antibancos, pero quiero decirlo aquí, no todos los bancos son iguales como no todas las empresas son iguales. Termino, la economía española se ha alejado del precipicio y ha iniciado su recuperación, pero no hay tiempo, decía antes, para la autocomplacencia. Los desequilibrios todavía están ahí, los decía antes. Se trata, por lo tanto, para llegar a un buen fin, se trata de una tarea colectiva que exige la contribución de todos, los poderes públicos impulsando nuevas y eficaces reformas, las empresas innovando más, invirtiendo más para crear más puestos de trabajo y la sociedad general promoviendo y practicando una cultura de excelencia e integridad. España, y yo que viajo por todo el mundo continuamente lo puedo decir, es un gran país, tiene muchísimas herramientas para salir adelante, lo está demostrando en la forma en la que está afrontando esta crisis. Es increíble cómo este país, con la crisis que tenía a final del año 2011, ha podido situarse aquí, en este momento, solamente en 2 años. Es increíble y además va a salir de esta crisis siendo un país mucho más competitivo y con muchas mejores prácticas. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Tiene la palabra Pablo Isla, presidente de Inditex. Muchas gracias. Buenos días. Yo quería hacer algunas reflexiones, algunas en la misma línea que las intervenciones tanto del comisario Barnier como de César Alierta y Francisco González. Por lo tanto, va a haber algunos temas en los que no me detenga especialmente para no repetirnos. Bueno, mi primera reflexión tiene que ver con el título de la conferencia y es con la globalización. Yo creo que hablamos mucho de la globalización, pero a veces actuamos como si no viviéramos en un mundo global. Y esto puede ser aplicable a las personas, a las empresas, a las administraciones, a los países, a la Unión Europea. La globalización es una realidad, por supuesto, económica, pero no solo. Si yo pienso, por ejemplo, en mi sector, en mi empresa, las tendencias de moda se han convertido en tendencias de moda globales. La revolución tecnológica, Internet, las nuevas tecnologías, la comunicación ha sido determinante a este respecto. Hace 15 años las tendencias de moda no eran ni mucho menos tan globales como son ahora. Y es un fenómeno, por supuesto, económico y que afecta de una manera directísima a las empresas. ¿En qué sentido esta globalización nos afecta a las empresas? Nos afecta en un doble sentido. Por un lado, aparecen nuevas oportunidades hasta hace pocos años impensables. Si alguien nos hubiera dicho a nosotros hace 10 años que hoy vamos a tener más de 500 o cerca de 500 tiendas en China, más de 10.000 empleados, nos hubiera parecido casi inconcebible, casi ciencia ficción. Como consecuencia de la globalización, cientos de millones de personas están saliendo de la pobreza, se están convirtiendo en estas nuevas clases medias. Por lo tanto, para las empresas significa muchísimas oportunidades, hasta hace pocos años impensables, pero por otro lado, también para las empresas significa un reto muy importante, porque aparecen nuevos competidores, aparecen competidores muy relevantes, competidores que antes no existían.
Por supuesto, unos consumidores muchísimo más informados, con muchísima más capacidad de elección, y surgen en los diferentes países, en los diferentes mercados, nuevos competidores de todo tipo. Y esto es algo que se tiene que tener en cuenta cuando se definen las políticas, como digo, ya sea en el ámbito nacional o ya sea en el ámbito europeo. Ahora mismo en el plano europeo hay un objetivo muy ambicioso, que es que la industria pese el 20% del PIB en el año 2020. Es un objetivo que todos compartimos, pero es un objetivo que para llegar a su consecución, esta denominada Industrial Renaissance o renacimiento industrial, pues como decía tanto el comisario Barnier como decía César Alierta, pues hay elementos importantísimos como la consecución de un auténtico mercado único en sectores como la energía o las telecomunicaciones, la digitalización de la economía, el coste de la energía, que está haciendo perder competitividad en Europa a muchos sectores y que estoy seguro que Ignacio Sánchez Galán desarrollará oportunamente. Claro, yo estoy en un sector en el que el mercado único es una realidad por la libre circulación de mercancías, y te das cuenta de la fuerza y de la importancia que tiene para las empresas, para nuestro desarrollo y para nuestro potencial. También quiero hacer una breve alusión a algo que no se ha tratado hoy, que es, y en el plano europeo, que es la importancia que desde el sector empresarial damos a la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, como algo que puede ser muy positivo para el crecimiento del PIB, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, y por otro lado, que de conseguirse, pues determinaría o podría determinar, sería un factor de una importancia decisiva en lo que es el comercio mundial, que en este contexto de globalización, cuantas menos trabas, cuantas menos aranceles o trabas de cualquier tipo haya al comercio mundial, pues evidentemente muchísimo mejor. ¿Cómo veo yo a las empresas españolas en este contexto de globalización, en este mundo tan interconectado, tan competitivo? Bueno, como se ha dicho en diferentes intervenciones, yo creo que claramente hay elementos para ser optimistas. La evolución de las exportaciones, en un contexto además no precisamente muy boyante de crecimiento de la economía mundial, la evolución de las exportaciones, y no solo su evolución, sino su diversificación geográfica y cultural, y geográfica y sectorial, es algo que nos hace ser optimistas en cuanto a cómo puedan desenvolverse las empresas españolas en el futuro reciente. Las ganancias de competitividad son claras, la vocación exportadora se ha aumentado de una manera muy significativa. Decía antes Francisco González, y este es un elemento absolutamente clave, que el nuevo crédito al sector empresarial, pues en los últimos meses empieza a tener una senda de crecimiento, y eso es algo absolutamente clave para este desarrollo de las empresas españolas. Yo, por tanto, desde este punto de vista, yo diría que, siendo conscientes de todos los retos, siendo conscientes de todas las dificultades, pero yo creo que hay elementos para ser optimistas en cuanto al desarrollo futuro del sector empresarial español y su internacionalización. Y en este punto me gustaría también hacer unas muy breves reflexiones sobre la importancia que el efecto sede tiene en las empresas que nos hemos internacionalizado, pero que mantenemos nuestra sede en España, desde todos los puntos de vista, como un factor que contribuye de una manera muy decisiva al crecimiento económico. Aquí tenemos en el panel 4 empresas, en paneles que habrá posteriormente, por la mañana, por la tarde, pues aparecen muchas otras empresas españolas que nos hemos internacionalizado, y esto determina un impulso al crecimiento económico en España muy, muy significativo. Si miramos el caso nuestro, el caso de Inditex, pero como digo, es aplicable a cualquiera de las empresas que estamos en esta sesión o de las que estarán en sesiones futuras, claro, nosotros estamos presentes en 86 mercados. Tenemos en el mundo casi, antes decía, 10.000 empleados en China, casi 130.000 empleados en el mundo, en los 5 continentes, pero mantenemos en España la sede, por supuesto, de Inditex, la sede de todas nuestras cadenas, todos nuestros centros logísticos. Esto determina una inversión permanente en España. Por otro lado, tenemos miles de proveedores españoles que han crecido con nosotros. Si miramos datos del último ejercicio cerrado nuestro, que es el 2012, pues más de 6.500 proveedores que nos han facturado por un importe de
3.000 millones de euros solo en un ejercicio. Estos son proveedores de todo tipo, desde proveedores textiles, proveedores de energía eléctrica, de telecomunicaciones, de servicios financieros. Digo estos porque son los que están compartiendo la mesa conmigo, pero también proveedores de transporte, de seguridad, de todos los sectores. Y todo esto hace que la contribución de Inditex, según un estudio de PricewaterhouseCoopers, la contribución de Inditex al PIB en España, la contribución directa e indirecta, pues sea superior a la de sectores como la pesca o la de sectores como el transporte aéreo, por poner solo dos ejemplos. Como digo, esto es aplicable no solo a nuestra empresa, sino a todas las otras empresas que están aquí. También es muy relevante desde el punto de vista del pago de impuestos. Nosotros, en los últimos 4 años, solo en concepto de impuesto de sociedades, hemos pagado más de 1.000 millones de euros en España, que significa en los últimos años el 2% de la recaudación total del impuesto de sociedades, lo cual es algún dato también muy relevante. O, por supuesto, en la creación de empleo. Hemos sido capaces de mantener crecimiento del empleo durante años de fuerte destrucción del empleo en España de manera directa, pero mucho más importante, de manera indirecta, por todos estos proveedores que nos acompañan, que algunos nos acompañan desde hace 20 o 25 años y que han ido creciendo con nosotros y que se han ido haciendo más y más competitivos. Por lo tanto, decía, destacar también esta idea de la importancia del efecto sede, de la contribución a la generación de riqueza de aquellas empresas que desde un determinado país, en este caso España, nos internacionalizamos por todas las redes y todo el tejido de proveedores, de crecimiento, de inversión en el país de tu nacionalidad. Bueno, nada más por mi parte. Me gustaría acabar, como decía, con un mensaje de optimismo. Tenemos, evidentemente, yo creo que la globalización, como comentaba al principio, significa para las empresas muchísimas oportunidades. En el caso de España, lo decía Francisco González, la reacción de la economía española desde todos los puntos de vista. Si hubiéramos celebrado este seminario hace 1 año y medio, el título no hubiera tenido nada que ver con el título del que estamos hablando ahora. Por lo tanto, a mí todo eso me hace ser optimista de cara al futuro y destacar una vez más que en este mundo global, en este mundo interconectado, esa globalidad y lo que supone, en el caso de las empresas para las empresas y en el caso de los gobiernos para los gobiernos, es algo que tenemos que tener siempre presente. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Como vamos muy bien de tiempo, vamos a ir mejor incluso. Tiene la palabra Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. Bueno, la inconveniente, la ventaja que tiene de ir al final es que casi todo lo han dicho y, por tanto, uno lo único que le queda es repetirlo. Yo sí quiero empezar agradeciendo al ministro, a Luis, por esta iniciativa y, además, esta iniciativa organizarla en Bilbao. Bilbao, que, como todos los que están aquí saben, pues es donde están nuestras raíces como empresa, donde tenemos nuestra sede y nos sentimos orgullosos de estar aquí. Y hace casi 1 año, como ha dicho antes César Alierta, algunos de los empresarios que nos sentamos junto al comisario del Mercado Interior en esta mesa y que compartimos una serie de reflexiones en el seno del Consejo Especial de la Competitividad, anunciamos, ante el escepticismo de casi todos, que había un cambio de tendencia positivo en la economía española. Y así lo difundimos en los principales centros financieros internacionales y también en distintas ciudades españolas posteriormente. A mí personalmente me tocó hacerlo en Londres, me tocó hacerlo en Nueva York, me tocó hacerlo en Boston. Y posteriormente, con algunos que veo por aquí que están presentes, lo hicimos este año aquí en Bilbao y lo hicimos en Valladolid. Yo creo que aquello que de alguna manera los expertos del Consejo y el Consejo en sí mismo anunciamos que había un cambio de tendencia, hoy creo que afortunadamente, después de oír todas las intervenciones que ha habido por parte de los comisarios, de la presidenta del Fondo Monetario Internacional y lo que estamos viendo en todos los medios internacionales, es una realidad contrastada con innumerables datos y yo creo que es un hecho ya absolutamente reconocido, como hemos visto también hoy en los mercados internacionales, en la comunidad financiera, en los mercados y en las agencias de calificación, que incluso recientemente pues nos han mejorado el rating. ¿Quién nos iba a decir hace 2 años, ministro, que íbamos a estar en una situación de que Moody's dijera las cosas que está diciendo nosotros en este momento? Pero esto es la realidad. Yo personalmente tengo que decir que nunca dudé de que esta recuperación llegaría más pronto que tarde y por eso pues me empeñé en intentarlo divulgar allí donde podía.
Y lo creía porque, como he dicho en muchas ocasiones, España, este país nuestro, tenemos un activo importantísimo, que es la gente. Somos gente trabajadora, gente luchadora, gente honrada y que se crece además ante las dificultades. Lo hemos demostrado a lo largo de toda la historia. Y gracias al esfuerzo de esa gente, de esos trabajadores, de esos empresarios y, desde luego, con las importantísimas reformas llevadas a cabo por el gobierno del presidente Rajoy y que el país necesitaba desde hace tiempo. Ha dado unos datos Francisco González sobre qué hubiera ocurrido si algunas reformas se hubieran hecho antes. Seguramente tendríamos una situación mejor de las que tenemos. Y así, con una decisión, además, muy importante, y yo también lo repito y lo reitero, es no haber pedido el rescate. Seguramente, si lo hubiéramos pedido, que en aquel momento había mucha gente que estaba gritando para que el presidente del Gobierno lo hiciera, nuestra situación sería distinta de lo que es en este momento. Por eso creo que estamos en un momento muy preparados para el lema de la reunión de hoy, de pasar de esa estabilidad a crecimiento, como reza el título de la jornada. Yo creo, no obstante, que este esfuerzo colectivo se ha hecho posible, que hayamos dejado de ser uno de los enfermos de Europa, pero debe continuar en el futuro porque aún tenemos un reto muy importante que debe ser nuestro objetivo prioritario, es seguir creciendo y crear empleo estable. Esta llamada a no caer en la autocomplacencia y continuar mejorando la competitividad de nuestra economía es aplicable no solamente a España, sino al conjunto de Europa, cuya recuperación debe ir necesariamente acompañada de su reposicionamiento económico en un mundo crecientemente globalizado. Se ha comentado también, Pablo lo ha dicho con mucha claridad, y que cada día tiene distintos y nuevos distintos centros de gravedad. Ya el centro del mundo no es el Mediterráneo, ni siquiera el Atlántico, se está moviendo hacia el Pacífico. Y para conseguir que Europa gane competitividad y mantenga el lugar que le corresponde en el mundo, es fundamental, lo ha dicho César Alierta, ese renacimiento industrial del continente, proceso en el cual la energía es un pilar básico. Y en este sentido, pues entiendo que mi contribución, y he hablado todo el mundo de energía, debía venir a través de precisamente uno de los temas de este tema. Y precisamente es de lo que quiero hablar. El sector eléctrico es un sector que, además de ser un relevante input industrial, podría ayudar a impulsar el crecimiento a través de las cuantiosísimas inversiones que realiza, su capacidad para crear empleo directo e inducido, fomentar la innovación, además de los importantísimos impuestos que pagan todos los años. Yo creo que en el caso de Iberdrola deben ser del orden de los 1.500 millones, más otros 1.700 millones que recaudamos por cuesta de terceros. Es decir, nuestra contribución, nuestro cheque a las arcas públicas son de más de 3.000 millones todos los años lo que dejamos en este tema. Pero además tiene este sector un importante factor tractor sobre la industria y que además contribuye y ayuda a la internacionalización de muchas de las empresas europeas. Yo, como ejemplo, también, tal y como ha dicho Pablo Isla, Iberdrola ha realizado recientemente compras a empresas españolas por más de 1.700 millones, que no son para el mercado interior, son para llevarlos a mercados exteriores con sus productos, sus servicios y, además, ayudándonos en muchos casos que se establezcan. Aquí veo algunas caras de algunas de esas empresas que han ido detrás de nosotros para establecerse en otros países, teniendo sus centros de decisión aquí, teniendo su tecnología aquí y teniendo sus centros principales acá, pero estableciéndose y teniendo unos establecimientos permanentes gracias a ese factor tractor que vamos haciendo. Pues bien, siendo la electricidad una pieza clave de la competitividad en la actualidad, la factura que pagan los consumidores en Europa es mucho más cara, como ha dicho también el comisario Barnier, de la que pagan en Estados Unidos. Y lo digo porque una serie de estados norteamericanos, todo el noreste de Estados Unidos, Iberdrola tiene la distribución eléctrica y, por tanto, sabemos lo que pagan exactamente nuestros consumidores allá y cuánto pagan acá. En concreto, y ya no son datos míos, son datos del Financial Times, la factura eléctrica europea es más del doble que la de Estados Unidos. ¿Y cuáles son las principales causas de esta situación? La razón fundamental de la diferencia entre lo que se paga en Estados Unidos y en Europa es la inclusión en muchos Estados miembros de conceptos que nada tienen que ver con la generación de la energía ni con la distribución por las redes eléctricas.
Actividades que, de hecho, además, son muy competitivas. El mercado mayorista de producción en casi todos los países europeos registra precios no muy distintos de muchos estados norteamericanos, donde además se benefician en muchas ocasiones de ese precio del gas más barato que el europeo. Y las redes europeas, y eso sí puedo decirlo taxativamente, son más baratas y mucho más eficientes que la mayor parte de las redes eléctricas norteamericanas. La inclusión de la factura de costes ajenas al suministro y que responden en muchos casos a políticas territoriales, medioambientales, sociales, industriales, fiscales, etcétera, 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 y que representan a nivel europeo, en muchos países europeos, más del 50% de la energía para un consumidor europeo, mientras que en Estados Unidos esta cifra apenas es el 10%. Y esto se debe a que durante muchos años, no es una cuestión de este gobierno, ni siquiera del anterior ni del anterior, estamos hablando de muchas cosas que vienen de decenas de años, la factura eléctrica en muchos países europeos se ha utilizado como un cajón desastre donde todo cabía. En este sentido, la Agencia Internacional de la Energía ha advertido recientemente que esta diferencia de precios se mantendrá en Europa durante los próximos 20 años si no se llevan a cabo reformas profundas. Sin embargo, algunas de las medidas que están adoptando en Europa para solucionar el problema energético lo están agravando aún más, pues se limitan a recortar los ingresos a niveles casi asfixiantes a las actividades eficientes y a las empresas que tienen obligación de servicio, forzándolas en muchos casos, estamos viendo estos días algunos de nuestros colegas europeos y españoles, a forzarlas a hacer provisiones millonarias de miles de millones por el deterioro del valor de sus activos, poniéndolas en pérdida sus cuentas de resultados. Y como consecuencia de esto, ¿qué está ocurriendo? En los últimos años en Europa se han cerrado más de 50.000 megavatios de potencia, que equivale el equivalente a 50 centrales nucleares, lo que puede poner en riesgo el suministro eléctrico a medio plazo. Es más, aún según la Agencia Internacional de Energía, Europa precisa ya, y con el horizonte de las próximas 2 décadas, inversiones en el sector de más de 2 billones de euros, billones de los españoles, no de los americanos, que requieren grandes compañías con dimensión suficiente para llevarlas a cabo. En el Reino Unido, el regulador ya ha advertido que el margen de reserva de potencia del país está en mínimos y que se pueden producir cortes en los próximos años si no se llevan a cabo rápidamente ciertas inversiones. También, desde el punto de vista medioambiental, en algunos Estados miembros tampoco se están alcanzando, podría ser que a través de este tema se estuvieran consiguiendo unas mejoras medioambientales. Pues tampoco, en algunos Estados miembros no se están alcanzando los objetivos de reducción de emisiones que serían deseables, porque el mercado de CO2 no ha funcionado adecuadamente y porque varios países han seguido produciendo con fuentes fósiles muy emisoras, en algunos casos incluso subvencionadas, a la vez que se encarecían la factura apoyando tecnologías renovables poco maduras en este terreno. Todas estas cuestiones nos preocupan tanto a las empresas eléctricas como a muchos sectores industriales que compartimos absolutamente el mismo diagnóstico. Y así lo hemos trasladado a los líderes europeos, por un lado desde el Grupo Magritte. El Grupo Magritte es un grupo que se creó el año pasado, en el mes de mayo, y que reúne las mayores compañías eléctricas de Europa. Y por otro también, como decía César Lierta anteriormente, a través de la European Roundtable, que engloba a las mayores empresas industriales de la Unión Europea. En todos estos encuentros, las autoridades, tanto comunitarias, y hay aquí algunos que hemos estado con ellos, tenido reuniones, nos han trasladado que comparten plenamente este diagnóstico y que están convencidas de la necesidad de adaptar soluciones urgentes a nivel europeo. ¿Y qué debemos entonces hacer para recuperar la competitividad perdida y evitar el riesgo de una deslocalización de las empresas? Antes de nada, hay que partir de la consideración que el problema energético es muy semejante al problema financiero. Es un problema eminentemente europeo, no es de cada uno de los países, también cada uno de los países, pero en su conjunto. Y como se ha hecho en el caso financiero, esta solución debe venir de Europa, o con Europa o de la mano de Europa. Sobre esta base debe aplicarse racionalidad al sistema, definiendo de verdad y ejecutando una política energética común y dando los medios para poder llevar a cabo. En primer lugar, se deben buscar caminos para eliminar de las facturas o de las tarifas aquellos costes no relacionados con lo que cuesta producir y distribuir energía, compartiendo entre todos los sectores los costes medioambientales que hoy recaen sobre el sector eléctrico fundamentalmente. En este escenario, operando siempre sobre las reglas de un mercado eficiente
la energía debería bajar de precio. En segundo lugar, debe buscarse el equilibrio entre los tres pilares básicos de la política energética, que son la seguridad de suministro, la sostenibilidad medioambiental y la competitividad. A título de ejemplo, en Estados Unidos, donde Iberdrola es el segundo mayor inversor en energía eólica del país, el desarrollo de las renovables se ha hecho de forma que no altera el mercado ni se encarece la energía, usando créditos fiscales a la inversión en lugar de subvenciones a la producción. Y finalmente, es fundamental consolidar el funcionamiento del mercado en Europa, también lo ha dicho el comisario Barnier, que al igual que en el sector financiero, contar con un regulador europeo único que promueva un marco estable, predecible y armónico y que vele por el cumplimiento de las normas en todos los Estados miembros. Lo cierto es que durante los últimos meses ha habido una evolución positiva en Europa. Quiero ser positivo en este terreno. Y creo que podemos decir que nos encontramos en un punto de inflexión. Tanto la Unión Europea como algunos Estados miembros han empezado a comprender la magnitud del problema y a darse cuenta de que es fundamental conseguir una conciliación de todos los objetivos de política energética, especialmente la sostenibilidad y la competitividad. Este es el caso de las últimas medidas introducidas en algunos países, entre las que figuran la eliminación de la tarifa de conceptos no relacionados directamente con el suministro, como ha hecho el Gobierno británico. Límites a la inversión en tecnologías renovables que precisan apoyos económicos e incentivar, vía I+D+I, aquellas que pueden ser competitivas a corto plazo. Mecanismos técnicos y económicos que aseguren que la potencia necesaria esté disponible en cada momento para evitar apagones. Basta con que haya un minuto que no haya potencia para que el apagón se produzca. No es una cuestión de hacer un balance energético, cuánto podemos producir y cuánto tenemos de capacidad de producir, sino cuánta potencia tenemos instantánea en un momento determinado, porque eso es lo que puede producir el apagón. O en el ámbito de la Unión Europea, también objetivos vinculantes de reducción de emisiones para el 2030, que sean ya las nuevas directivas que se quieren aprobar, mecanismos más precisos del mercado del CO2 y directrices comunes, la guidance que ha hecho nuestro comisario Almunia, sobre lo que se puede considerar o no como ayudas de Estado. En definitiva, y a modo de conclusión, es indispensable consolidar en la Unión Europea un marco energético sostenible, con más Europa, más mercado y más estabilidad y visibilidad a largo plazo. Ello contribuirá a la competitividad del continente durante los próximos 20 años y permitirá su reindustrialización, haciendo posibles las inversiones necesarias en el sector eléctrico para garantizar un suministro de calidad y respetuoso con el medio ambiente. Creo que se están dando los primeros pasos en la buena dirección. E Iberdrola, una empresa española que está entre las 4 mayores de Europa por capitalización y es el mayor inversor del mundo en energías renovables, está dispuesta a contribuir a ello. Porque estamos convencidos de que, de la misma manera que debemos dejar a las próximas generaciones un mundo más limpio y sostenible, también tenemos que legarles una Europa más competitiva que sea capaz de ofrecerles oportunidades. Una Europa que siga manteniendo su papel económico en el mundo y que tenga tan o más brillante futuro que su magnífico pasado. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Bueno, vamos a pasar rápidamente al coloquio. Les pido a los intervinientes que seáis muy rápidos en las contestaciones, así podremos intentar hacerlo dinámico. Les prometo que las preguntas al comisario Barnier no las ha hecho Ignacio Sánchez Galán, porque le tengo a mi lado y no le he visto colarme las tarjetas, pero también les puedo prometer que prácticamente todas, excepto una, están dirigidas en torno al mercado interior de la energía. Por intentar resumir las preguntas que me han planteado, veo en la sala realmente a grandes consumidores de energía, con lo cual también puede estar en ellos en la mano de estas preguntas. Si el comisario cree que los que estamos en esta sala, pongamos que con una edad media de 40 años, para ser optimistas, veremos alguna vez el mercado interior de la energía normalizado. Y segundo, aunque ya sé que esto requeriría otra sesión de una jornada completa, ¿cuáles son de forma sintética las medidas que se deberían adoptar para que ese mercado sea realidad? I can be brief on this very important topic.
because I've already tackled some points in my view, what could be and what must be the main elements of the new European common energy policy. And first of all, as Mr. Galland remember, I think that we need, I know it's quite difficult because it's in a certain sense contradiction with the national policies to create a European regulator for energy. I think it will be a key position to try to build this single market of energy, but also to invest both in generation and transport, and what we can, and it's quite important for your country and also for my country, which is so close, to create integrated energy corridors. So we have all the elements to try now to go from national markets to European markets. And I think the investments in corridors and transports, the objectives we have put on the table a few weeks ago, Joachim was there around the table of the Commission, where we tried to have this very important discussion about the objectives, and as far as the emissions are concerned, the efficiency is concerned, the part of renewable energies are concerned. I think Europe needs and must be, without any kind of naivety, in the front line of this objective in the world, but we have to put on the table the tools we need to create this single market. And one of the key elements is this European single regulator. Sí, gracias. Hay una pregunta que yo quisiera hacer extensiva a Pablo Isla y a Ignacio Sánchez Galán, porque probablemente los dos tienen experiencia en ello. Y es, las grandes compañías españolas, cuando salen al exterior, actúan como naves nodrizas que suelen llevar pegadas, por iniciativa propia además, a suministradores nacionales, a los que convierten en compañeros de viaje en el extranjero. Se produce una especie de sensación esquizofrénica en esos compañeros de viaje. De un lado, reconocen la oportunidad que ustedes les dan de salir al exterior, pero de otro lado suelen quejarse mucho de que a cambio de esa mano que ustedes les echan, les atornilla demasiado, les estrujan. Quisiera preguntarles a los dos, porque sé que lo han hecho, ¿cómo ven esa situación de esas pequeñas empresas que les acompañan por el mundo? Pablo, si te parece empezar. Sí, no tengo en absoluto esa sensación, ¿eh? O sea, yo creo que en absoluto. Además, yo ponía un ejemplo cuando nosotros hace 2 años inaugurábamos lo que es nuestra tienda más emblemática en el mundo, que es una gran tienda en la Quinta Avenida en Nueva York. Pues claro, yo reflexionaba sobre la tienda y parte del producto estaba hecho en España, como parte del producto en todas las tiendas del mundo, pero luego el mobiliario lo había hecho una empresa española, la fachada la había hecho una empresa española, las pantallas la había hecho una empresa española, la iluminación una empresa española, la arquitecta era una arquitecta española de La Coruña. Es decir, yo creo que es algo extraordinariamente positivo. Muchas de estas empresas llevan trabajando con nosotros muchos años. No trabaja ninguna en exclusiva para nosotros, se hacen competitivos y captan y buscan otros clientes. Yo creo que o sea, que solo tiene elementos positivos, es algo, ese factor de contribución al crecimiento, porque claro, cuando evidentemente luego tienes proveedores en otras partes del mundo, pero sobre todo en nuestro caso, nosotros ahora somos una empresa grande, una empresa global, pero nosotros también fuimos una pyme. Inditex, la primera tienda la hemos abierto a mediados de los años 70, o sea, es decir, que es hace muy poco. Entonces, por el hecho de tener nuestro origen en España, en este caso en Galicia, pues hay muchos proveedores con los que empiezas a trabajar cuando eres una empresa pequeña y los necesitas, pues claro, en Inditex nunca hemos hecho el mobiliario de una tienda o nunca hemos tenido camiones que sean nuestros para transportar el producto. Y esos proveedores pues van creciendo contigo
captan otros clientes. Yo creo que es un fenómeno que es muy bueno para nosotros y extraordinariamente positivo para estas empresas y para la economía española. Gracias. Ignacio. Sí. Bueno, yo creo que esto forma parte de esa globalidad. Yo creo que claramente, lo hemos comentado a lo largo de estas jornadas, en España hay multitud de empresas tremendamente competitivas y lo hemos demostrado en momentos difíciles. Hemos estado durante años mirando al mercado interior porque el mercado interior creció de una manera enorme y, por tanto, no había que buscar temas fuera. Pero las empresas eran competitivas, tenían tecnología capaz de salir fuera. En el tema nuestro hay un elemento que quizá alguno puede decirlo por eso, es que hay una serie de sitios que requieren unas homologaciones. El sector eléctrico no es como el sector textil. Para poder instalar un transformador en algunos sitios o un interruptor, pues precisa unas homologaciones que indudablemente en una primera etapa pues suponen unos costes. Pero como la tecnología es buena y las empresas son competitivas, lo pueden hacer. Y desde luego, y en otros casos también en algunos países exigen tener un establecimiento permanente para poderlo suministrar en ese país, lo cual son las limitaciones que tiene un sector tan tecnificado como el nuestro. Pero también lo que tengo que decir es que estas empresas que hacen ese esfuerzo inicialmente, y aquí hay algunos presentes que pueden testificarlo, al final tienen unos establecimientos permanentes en esos países y no solamente se transforman en ser nuestros proveedores, sino que nosotros terminamos siendo una parte pequeña de lo que estas empresas hacen precisamente por esa competitividad. Yo creo que además el modelo que nosotros tenemos en concreto, frente a muchos de nuestros colegas internacionales, es de mucha menos integración vertical. Algunos de nuestros colegas competidores en otros países están mucho más integrados verticalmente, con lo cual las posibilidades, digamos, de subcontratar con terceros son menores. En nuestro caso, nuestro sistema de menos integración vertical da muchas más oportunidades en aquellas empresas que vamos, digamos, adquiriendo dentro del grupo para esas empresas que son nuestros proveedores locales. Pero vuelvo al final, globalización, y esto es abrir puertas para poder estar en otros sitios. Si me permites un segundo añadir una cosa en relación con lo que decía antes, que yo creo que si por algo nos caracterizamos nosotros con nuestros proveedores de carácter general del sector del que sean estos proveedores, hombre, por supuesto que en los precios que te facturan pues eres exigente, pero si por algo nos caracterizamos es por una exigencia enorme en todo lo que tiene que ver con la calidad y en todo lo que tiene que ver con la rapidez, por nuestro propio modelo de negocio. Entonces, una vez que los proveedores, sea del ámbito que sean, se acostumbran a... Pero esto es aplicable desde un producto hasta si con Telefónica tenemos que hacer algo en Francia. Nosotros lo necesitamos para ayer. O sea, siempre es por la propia mentalidad y la propia dinámica de la empresa. Entonces, por supuesto que los factores económicos son relevantes, pero mucho más la calidad y la rapidez. Gracias. Sí, para Francisco González, yo he querido entender en la intervención de César Alierta que le ponía deberes a la Comisión Europea y ya le estaba encargando la creación de alguna agencia que controle los algoritmos, que hay que echarle hilo a la cometa. Pero a Francisco González le quería preguntar, ¿para cuándo cree que sea una realidad eso de la Agencia Europea de Rating? Si lo llegaremos a ver alguna vez, también los que estamos aquí, o será como el mercado interior de la energía, y también si es necesario, porque igual es que no es necesario y estamos todos los días hablando de algo innecesario. Pues francamente no sé si la llegaremos a ver. Yo creo que el tema de las agencias de rating es un tema complejísimo, tan complejo como que son probablemente de la cadena de valor del sistema financiero las compañías que han cometido más errores enormes y un daño colateral tremendo, y han salido absolutamente indemnes de esta crisis. Por lo tanto, es un tema que le hemos dado vueltas para arriba y para abajo. ¿Cómo se puede hacer esto? Y francamente, yo no tengo una solución. No creo que el mercado al final es el que manda y tendremos que adaptarnos a lo que diga el mercado, ¿no? Yo, quizá el comisario me pueda dar más información sobre esto, pero no sé hasta qué punto eso va a resolver los problemas, ¿no? Si tenemos una agencia de rating europea y si eso va a resolver los problemas de verdad. Lo importante es que haya más jugadores, y de hecho yo creo que esta crisis sí le ha dado espacio en el mundo del rating a otras agencias que eran más pequeñas y se han afianzado un poco más, pero es un tema de una complejidad enorme, ¿no? Para la que yo no tengo una solución realmente, digamos, mágica, ¿no? Oye, por alusiones... Sí. Vamos a ver,
El tráfico de datos crece aproximadamente al 80% anual. Está calculado que a nivel mundial el tráfico de datos en los próximos 5 años va a multiplicarse por 11. Eso quiere decir que hay una cantidad de datos en la red espectacular, millones y millones y decenas de miles de millones de datos. Para analizar esos datos, lo que se llama el Big Data, pues eso se hace con algoritmos. Y esto de analizar los datos con algoritmos, pues es una cosa nueva. Es nueva, pero está allí. Entonces, que con algoritmos se puede tener información de todo, está clarísimo. Hay que tener la gente que haga los algoritmos. Y como decía yo antes, en Europa tenemos gente que puede hacer algoritmos perfectamente, igual que los tienen en Silicon Valley. Los tenemos que tener. Pero nadie controla los algoritmos. Y entonces hablamos mucho de privacidad, seguridad, transparencia, patatín, patatán. Pero al final nadie controla los algoritmos. Y no quiero extenderme más claro, pero se ha visto clarísimamente en los últimos 6 meses. Gracias. Sí. Mr. Barnier. May I come back just 1 minute about on the point of this idea that we know quite well of a European rating agency. Would it be a private or a public agency? I don't know. But I know that if we want to create or to support the idea of a new European credit agency, it could cost 300 million euros, and we have not this money available. So in the global agenda of regulations, we have pushed for the last 4 years 28 new regulations. And I know that some bankers think that it's too many. But we have delivered this agenda following the recommendations of the G20 and the Financial Stability Board. And I think we have done our job to create the basis of stability in Europe with other measures. My priority, to be frank, has been to use horizontal laws for all the rating agencies in the world, and especially for those working in Europe. Today, we have registered, I think, 26 or 27 agencies working in Europe in the board of ESMA, the new European Financial Markets Regulations Agency in Paris. And through 3 new regulations, which are in place and which are operational today, we have considerably increased the transparency, the diversity, the fighting against conflict of interest for all these agencies. So now these regulations are working, they are operational, we have to evaluate the results. If it's needed, we can go further, but perhaps it could be the time to work and to think about a new agency. My preference would be, if we want a European agency, to encourage and to support private sector to pool the small agencies together. Thanks, Mr. Mayor. Para César Alerta, le quería preguntar si cree que la tecnología IP puede hacer absolutamente ingobernable el cobro de impuestos para los Estados miembros, dada la falta de una ubicación física, teórica, por parte de las empresas y los problemas de regulación que ello puede tener. Buah, esto es facilísimo. Perdón. Los técnicos de Telefónica te lo explican en 2 horas cómo se hace eso. Vamos a ver, no, todos sabemos el tráfico de datos que tenemos, lo sabemos todos, y de dónde viene, y quién lo lleva, si lo sabemos todos, el tráfico. Y a partir del tráfico de datos hacer el cálculo tampoco es tan complicado. Pero ya está. Gracias. Para Ignacio, había una pregunta si cree que nuestro actual modelo educativo garantiza que España sea o pueda ser competitiva en los próximos años. Para mí, bueno, yo entre mis múltiples ocupaciones variopintas está presidir el Consejo Social de la Universidad de Salamanca.
y es uno de los temas que precisamente hemos estado el otro día con el consejero de Educación de Castilla y León revisando todo el tema de titulaciones. En estas reuniones que hemos tenido de European Roundtable, pues uno de los elementos que hablamos, y hablamos sistemáticamente, es la necesidad en Europa de tener más ingenieros, de tener más físicos, de tener más matemáticos, y cambiar el modelo de titulaciones que tenemos en algunos casos. En el caso concreto, yo puedo hablar como ingeniero que soy, pues que el modelo Bolonia para los ingenieros pues no salen precisamente los ingenieros que de alguna manera requerimos, y de hecho algunos países europeos no han ido por ese derrotero, y yo creo que no lo tendríamos que repensar. Hacer un ingeniero en 4 años, pues haces un buen técnico, práctico, y hay ciertos temas que si no se aprenden los primeros años, difícilmente se aprenden ya con 20 y tantos años. El álgebra, el cálculo infinitesimal y algunas materias muy abstractas, cuando a uno le gustan las máquinas eléctricas, a uno le gusta la resistencia de materiales, que es lo que aprende, después volver a lo otro es muy difícil. Y yo creo que eso es uno de los temas que estamos pidiendo. Europa necesita más técnicos, más ingenieros, más matemáticos, más físicos, porque el mundo en el que nos movemos cada vez es más de ese tema, lo cual no quiere decir que no haya necesaria otra serie de titulaciones. Yo creo que hemos cometido, por lo menos lo que yo conozco en España, una inflación de grados, de titulaciones, de máster, y al final tenemos pues muchísimo de todos los temas, pero al final no sé hasta qué nivel, todo ese nivel de especialización da la empleabilidad adecuada. Repito, en lo que a mí concierne personalmente, mi empresa, y lo que hemos comentado en la European Roundtable, y lo que veo es que tendríamos que cambiar el tema educativo para adaptarlo más a esas necesidades de ese mundo global, de ese mundo digital, frente al que hemos estado moviéndonos hasta ahora. Gracias, Ignacio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a terminar ya para cumplir el horario. Les recuerdo que el almuerzo será en el Hotel Domine, que está justo enfrente del Museo Guggenheim. Tendremos además al mismo tiempo el almuerzo y la conferencia del secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. Así que nada más y nos vemos allí. Gracias a todos.